Hola compañeros y compañeras de Derecho, de Administración, de Contaduría Pública y demás carreras afines que llevan la materia de Derecho Laboral o también conocido como Derecho del Trabajo. Estamos analizando las condiciones generales de trabajo, o dicho de otra manera, las prestaciones mínimas a que tiene derecho un trabajador con motivo de la prestación de sus labores o de sus servicios. Hemos visto lo que viene siendo la jornada de trabajo, los tipos de jornada de trabajo, cuál es uno, cuál es la otra. Hemos visto también lo que viene siendo los descansos dentro de los cuales se encuentran las vacaciones. Y ahora estamos viendo el tema de lo que es el salario, y hemos visto qué es el salario y varios aspectos del salario. Y justamente como el salario es parte fundamental, de hecho no solamente de las condiciones, sino de la definición, vamos a analizar el día de hoy otros aspectos concernientes a lo que viene siendo el salario, como son, compañeros, las formas de salario y los tipos de salario. Una cosa es las formas de fijar los salarios y otra cosa vienen siendo los tipos de salario. De esta manera vamos a ir conociendo un poco más este aspecto importante o fundamental dentro de lo que viene siendo el derecho laboral. Les habla el profesor Simón Peralta Enzástiga y vamos a iniciar el tema de condiciones generales de trabajo, parte quinta o parte 5, concretamente lo que viene siendo la continuación de lo que es el salario. De esta manera, vamos a ver con primera parte formas de fijar el salario. Existen 4 maneras para establecer el salario. Estas 4 maneras son por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión y por último a precio alzado. Existen por tanto 4 diferentes maneras, 4 diferentes tipos de cómo se debe de fijar el salario. Una de ellas es por unidad de tiempo, la otra es por unidad de obra, la siguiente es por comisión y la última es a precio alzado. Ahora vamos a usar cada una de ellas o en qué consiste cada una de ellas para que podamos diferenciarlas y en secuencia saber aplicarlas. Primeramente tenemos lo que es la fijación del salario por unidad de tiempo. Es el salario que se establece de acuerdo al tiempo, duración o periodo durante el cual se va a desempeñar el trabajo. Resulta, compañeros, que hay trabajos que no son eternos, no son por siempre, por ejemplo, cuando laboramos en una oficina, en una dependencia del gobierno federal, sino que de acuerdo al proyecto o al trabajo que vamos a desempeñar, pues nos están sujetando a un tiempo. El ejemplo típico lo tenemos en el famoso Tren Maya. Sabemos desde que inició el Tren Maya se había fijado una fecha de terminación, cuál era diciembre del año 2023, es decir, diciembre de este año. En este caso, por tanto, iban a ser 1, 2, 3 años en los cuales se iba a llevar a cabo esta obra o este proyecto. Por tanto, en consecuencia, vamos a fijar el salario de acuerdo a ese tiempo que nos va a concluir lo que viene siendo este trabajo. Sabemos que una vez que termine el Tren Maya, pues se acabó el trabajo, no va a haber más trabajo, precisamente porque la obra quedó concluida. En consecuencia, tomando esta situación, vamos a fijar el salario de acuerdo al tiempo, duración o periodo durante el cual se va a desempeñar el trabajo. Sabemos que se hizo por tramos, tramo 1, tramo 2, tramo 3, etcétera, etcétera. En consecuencia, puede ser que algunos tramos terminen antes, pero al final pues se estableció el salario en que iba a fijarse pues por el tiempo en que vas a tardarte, por toda la duración que vas a llevar a cabo todo esto. De esta manera, por tanto, como vimos también cuando se firma un contrato de trabajo, pues sabemos en consecuencia que ya no va a haber más allá una vez terminado el proyecto, terminada la obra. De esta manera, pues tanto patrón como trabajador determinará cuál va a ser el monto en cuanto al salario que se les va a estar pagando a estas personas para que cumplan lo que viene siendo su proyecto o su obra. Por unidad de tiempo, es el que establece de acuerdo al tiempo, duración o periodo durante el cual se va a desempeñar el trabajo. Tal vez que no va a ser un trabajo por tiempo indefinido o indeterminado. Concluida la obra, pues concluido por tanto el trabajo y ya no hay más trabajo. La segunda opción o la segunda alternativa que tenemos en este caso es el contrato por el salario por unidad de obra. Es el que se establece de acuerdo al trabajo que se va a desempeñar. Es decir, se conviene pagar por pieza o unidad que se elabora. ¿Qué
que es muy típico en lo que viene siendo las artesanías o dentro de otros trabajos, oficios. Sabemos que en este caso yo te voy a pagar de acuerdo a la unidad, a las unidades que usted haya elaborado. Si usted fabrica 5 jarrones o 5 5 lo que viene siendo obras, entonces yo le voy a pagar a usted por esa cantidad de obras. Me dio 5, vamos a pensar en un ejemplo típico que vale cada una 1 peso, pues entonces te doy 5 pesos. Si me has fabricado 8 o me has fabricado 10, pues te va a dar entonces 8 pesos o 10 pesos según la cantidad de la que tú me hayas elaborado. ¿Qué es por unidad de obra? Es el que establece de acuerdo al trabajo que se va a desempeñar, es decir, se conviene pagar por cada pieza o unidad que se elabora. De esta manera fijamos un precio en cuanto a cada unidad, en cuanto a cada pieza. Llámese pantalón, llámese camisa, llámese alguna artesanía o llámese cualquier otro tipo de obra que tú me vas a llevar a cabo. Y sobre esto, entonces yo te voy a fijar cuál va a ser el precio de cada, o vamos a establecer, mejor dicho, cuál va a ser el pago por cada una de estas piezas. Y sobre esto, dependiendo la cantidad de piezas que me elabores o presentes, es como se te va a pagar. Reitero por última vez, por unidad de obra, es el salario que se establece de acuerdo al trabajo que se va a desempeñar. Es decir, se conviene pagar por cada pieza o unidad que se elabora. Tenemos después el de comisión. Es el que establece de acuerdo a lo que se vende. Es decir, se paga un porcentaje sobre las ventas realizadas. Este ejemplo es típico en la rama inmobiliaria, en la venta de casas, venta de terrenos, venta de departamentos, etcétera. O también lo tenemos en lo que viene siendo la rama automotriz, en la venta de los carros, en la venta de las camionetas, en la venta de los trailers, etcétera, etcétera. Cada trailer, cada coche tiene un precio. Entonces, si logras vender uno, yo te voy a pagar un cierto porcentaje sobre lo que viene siendo la venta de ese coche. De tal manera que si tú vendes 5 coches al día o 3 coches al día, suponiendo en ese caso, te voy a dar, por tanto, tu comisión, un porcentaje del total sobre cada una de las ventas o el total de las ventas realizadas. Lo mismo pasa con lo que vienen siendo los fraccionamientos o las unidades habitacionales o los edificios que se ofrecen o que se ofertan, y por tanto la persona va adquiriéndolos pues de uno en uno, dos en dos, etcétera, etcétera, y la persona, el comisionista, a su vez los va vendiendo de acuerdo a lo que viene siendo la adquisición de estos departamentos. Entonces se establece antemano: yo te voy a pagar por cada departamento que tú vendas o cada terreno que tú vendas un porcentaje, una comisión, un tanto por ciento. Llevas a cabo la operación, se te va pagando esto. En mis tiempos, que una vez lo platicamos, compañeros, el porcentaje era inmediato. Obviamente no se había cubierto completamente el pago del departamento, el pago del terreno, y te van ya tu porcentaje. Ahora me dicen, o sea, que se tenga una mejor información, que te van pagando el porcentaje de acuerdo a como el cliente o de acuerdo a como el comprador vaya pagando lo que viene siendo el departamento o el coche. Porque muchas veces, como tú bien lo sabes, este tipo de ventas también se hace no inmediatamente, claro, salvo excepciones. Se pide un enganche y sobre el enganche entonces van pagando las famosas mensualidades cómodas, o al menos con comodidades, para que el futuro, o mejor dicho, el comprador, la vaya haciendo en pagos. Y de acuerdo con esto se le va pagando al comisionista su porcentaje de lo que viene siendo esto. En mis tiempos, reitero, era quizás mucho mejor que se esté pagando de una vez todo. Tu comisión es de alto por ciento, pues ahí está de una vez tu comisión. Ya conforme el cliente vaya pagando, el comprador vaya pagando, pues ya es cosa de la empresa que va obteniendo sus ganancias, la recuperación de su inversión, etcétera, etcétera. Pero sea como sea que te den el porcentaje total de una vez o te van dando de acuerdo a como el cliente o el comprador lo vaya haciendo, pues al final resulta ser una ganancia. Y como te decía la vez pasada, puede ser un buen negocio, ser un buen empleo. En mis tiempos escuchaba que muchas personas pues les iba bien. Si en un mes vendían un terreno
y les pagaban dinero su porcentaje. Sabemos que un terreno o una casa, por ejemplo, una casa en Interlomas, son zonas exclusivas por acá, por Estado de México, por la Ciudad de México, en Tecamachalco, Lomas de Chapultepec, pues no te va a salir en 50,000, 20,000 o arriba de 100,000 pesos. Sale por millones de pesos. Entonces, aunque vendieras una casa, recuerdo que así decían las personas, pues ya ahí al menos ya tengo para todo un mes. Durante 2 o una semana más vendo otra casa, pues imagínate, voy acumulando un buen dinero. En el caso de la industria automotriz de los coches, si yo vendo, por ejemplo, muchas veces empresas van y compran flotillas de coches. Sabes que quiero 5 coches para mis directores o 5 para mis gerentes. Quiero 5 trailers para renovar lo que viene siendo la flotilla de trailers dentro de mi empresa de transporte. Entonces te imaginas cuánto costaba cada uno de estos coches o estos trailers, y la comisión sota, perdón por la palabra comisión sota, que se va por tanto el vendedor. Pues dinero suficiente para poderse mantener sin ningún problema durante un año, durante cierto tiempo. Es lo que se escuchaba mucho en mis tiempos, lo que aumentaba el trabajo por comisión o la ventaja del trabajo por comisión. Y como te decía, en algunos casos sí se tiene solamente por comisión. En otros más, pues se tiene, sabes que te doy un salario base, una pequeña cantidad, y sobre eso lo más fuerte son tus comisiones que te va a dar tanto por cada una de las ventas. Esto ya es, por ejemplo, en productos ya no de mucha cuantía, como vienen siendo los coches o vienen siendo los inmuebles, es otro tipo de actividades, otro tipo de ventas, como serían bienes muebles, refrigeradores, computadoras, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenemos el salario por comisión. Es el que se establece de acuerdo a lo que se vende, es decir, se paga un porcentaje sobre lo que vienen siendo las ventas realizadas. Y por último tenemos a precio alzado. Es cuando se contrata todo el trabajo por una cantidad determinada. Lo tenemos en el caso de los mecánicos, lo tenemos en el caso de los plomeros, lo tenemos en muchos oficios. Nos llevamos nuestro carro y obviamente el mecánico lo analiza, el mecánico lo ve y dice, ¿sabes qué? Tiene esta falla, por lo tanto yo le cobro tanto. Cuando se lo tengo, no se lo puede tener en la tarde, se lo puede tener hasta mañana o bien dentro de una semana. Pero ya desde antemano fijamos cuánto es lo que se va a pagar por ese servicio. Pues como es afinación, como es esto, como es aquello, voy a pagar tanto y en consecuencia 50% ahorita o tanto por ciento, y así es como se va estableciendo a precio alzado. Si de una vez te digo cuánto te voy a cobrar en total, no importa por tanto el tiempo, va a ser, reitero, un día, 2 días, una semana o quizás más, pero ya está pactado el precio. Pase lo que pase, da lo que se da, esto va a ser así. Lo mismo, oye, quiero, señor albañil, que me haga un cuartito, o que amplíe esta pieza, o que me ponga todo el piso. Muy bien, pues de una vez establecemos, pues sabe que pues le voy a cobrar tanto por esto. Quiero que me haga, señor herrero, una escalera de caracol que llegue hasta la planta alta. Vamos a ir, más bien dicho, es una casa con 2 niveles y debe tener la planta baja. Entonces, ¿cuánto me va a salir esta escalera? Fijan el precio, establecen esto, sabe que voy a cobrar tanto total. En consecuencia, ya ellos establecen, y obviamente en este caso el que presta el servicio, pues él vuelvo a lo mismo, puede decir, sabes que te lo tengo una semana, en 2 semanas, en 15 días, pero ya de antemano establecemos cuánto va a ser el total del trabajo. A precio alzado es cuando se contrata todo el trabajo por una cantidad determinada. ¿Cuánto por la finalidad de anotar? Tanto. Sale pues. Ya los pagos, un 50%, el otro 50% al terminar, ya eso depende de las personas que lo establecen. Pero en sí, aquí no hay un tiempo. Pero quiero que lo tenga en 2 días. No, pues es imposible. O quizás se lo pueda yo tener, pero le cobraría un dinero más porque usted me está pidiendo que lo haga de manera urgente. Y otro tipo de cuestiones. Ese es el contrato, o mejor dicho, el salario a precio alzado.
cuando se contrata todo el trabajo por una cantidad determinada previamente establecida. Estas son las formas de determinar el salario. Ahora vamos a ver los tipos de salario. En nuestro país existen 5 tipos, bueno, más de 5 tipos de salario. No vamos a ver todos, sino los más importantes, que son el salario mínimo. Dentro del salario mínimo existen dos: el salario mínimo general y el salario mínimo profesional. Independiente de estos 3 salarios está el salario remunerador, el salario integral y otros más que los contadores conocen mucho mejor que uno, pero que para el caso, con estos 5 tipos de salario, más que suficiente. Reiteramos una vez más. ¿Cuántos tipos de salario existen? Son 5, mas no son los únicos. Los principales son el salario mínimo. Y entre el salario mínimo tenemos dos: el salario mínimo general y el salario mínimo profesional. También se encuentra el salario remunerador y el salario integral. Ahora analicemos cada uno de estos salarios, o en qué consiste cada uno de estos salarios. Y empecemos por el salario mínimo. ¿Qué es el salario mínimo? Es la cantidad mínima que debe de recibir el trabajador por la prestación de sus servicios, la cual debe ser lo suficiente para satisfacer las necesidades normales del trabajador y su familia en lo material, en lo social y en lo cultural. Ojo, mucho ojo. ¿Por qué? Porque la ley, o mejor dicho, la Constitución, no solamente nos define qué es el salario mínimo como la cantidad mínima, lo menos que debe de recibir un trabajador por la prestación de sus servicios. Ahora, esa cantidad mínima que tiene un trabajador debe ser, sin embargo, lo suficiente, lo bastante, para que el trabajador pueda satisfacer sus necesidades personales y sus necesidades familiares, pensando que de ellos ya son gente que está casada. Por tanto, por muy mínima que sea, dice la Constitución, debe ser lo suficiente, lo bastante, aun cuando mínima sea, para satisfacer las necesidades normales o personales del trabajador, así como de su familia. Y ahonda más y amplía más este concepto en lo material, en lo social y en lo cultural. Es decir, aquí se incluye pues todo: alimentación, es decir, lo que es la comida, lo que es el vestido, lo que es el calzado, lo que es la casa, lo que es la habitación, lo que viene siendo la educación, y no solo la educación, también la diversión, y todo lo que viene siendo la hospitalización, las medicinas, en fin, un gran cúmulo de necesidades. Después de todo, los seres humanos tenemos necesidades, tenemos carencias, y por tanto tenemos que satisfacer esas necesidades. Y el salario mínimo debe ser lo suficiente para cubrir ese tipo de necesidades, para poder satisfacer no solamente las necesidades del trabajador, sino también poder satisfacer las necesidades de lo que viene siendo su familia, y en el aspecto social, cultural y lo que viene siendo material. Dice que, jóvenes, hay que tenerlo muy bien presente. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se habló de que el salario era suficiente en este sentido. En los buenos tiempos del famoso milagro mexicano, años 50, años 60, hasta lo que viene siendo el gobierno de Díaz Ordaz. Después de ahí, acuérdate, empezaron a presentarse las famosas crisis económicas. López Portillo, Luis Echeverría son ejemplos de las crisis económicas, y no se diga después en el neoliberalismo. Fue la etapa neoliberal, de la etapa de lo que viene siendo Miguel de la Madrid Hurtado a Enrique Peña Nieto, cuando el salario sufrió un quebranto, una disminución hasta el 70%. Fueron las etapas en que la inflación llegó con Carlos Salinas de Gortari, de tal manera que incluso se tuvieron que quitar 3 ceros a nuestra moneda, como lo hemos platicado, o no sé si hemos platicado en esta clase, que llegó a tal nivel la inflación que una forma de poder suavizarla fue quitarle 3 ceros a nuestra moneda, y se creó en aquel tiempo el llamado nuevo peso.
que aún existe. Hay monedas de a peso y de a 5 pesos que traen una N junto al signo de pesos. ¿Qué significa esa N? Nuevos pesos. De tal manera que cuando aparece esto, al tener yo una moneda de 1 peso, realmente lo que yo tenía era una moneda de 1000 pesos. Al tener una moneda de 5 pesos, además con la letra N, venían siendo 5000 pesos. Y llegó el momento en que la inflación fue tan grande, que contablemente, y aquí los contadores son mejores, pues imagínate estar fijando cantidades con tantos ceros, ser una cosa espantosa para poderla reflejar de lo que vendría siendo los estados financieros y lo que venía siendo todo el reporte de la contabilidad. Por eso Salinas se le ocurrió quitarle al peso o a nuestra moneda 3 ceros y se habló entonces del nuevo peso. Y vamos a ver cómo durante el sexenio de estos señores, vamos a decirlos en orden, fue Miguel de la Madrid Hurtado, del 82 al 88, te viene Carlos Salinas de Gortari. De Carlos Salinas de Gortari del 88 al 94, te viene Ernesto Cedillo Ponce de León, que te viene el del 94 al 2000. Luego el mucha lengua y poco cerebro del PAN, que por fin se habló que la alternancia democrática México había entrado a la democracia plena, porque después de casi 100 años que el PRI había sido gobierno, hoy el PAN, Partido Acción Nacional, se convertía en el primer partido que acababa con la hegemonía, con el dominio del PRI, con el mucha lengua y poco cerebro, Vicente Fox Quesada, del 2000 al 2006. Luego continúa otro panista, el fecal Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, del 2006 al 2012. Termina el triunfo panista y entonces viene otra vez el PRI, quien asume las riendas de lo que viene siendo el poder, la presidencia, y lo ocupa Enrique Peña Nieto, de lo que viene siendo el 2012 al 2018. Durante todo este tiempo vamos a ver cómo el salario pues dejó mucho que desear. Dejó mucho que decir en cuanto al cumplimiento de este mandato constitucional, de que por muy mínimo que sea, por muy pequeño que sea, debe ser lo suficiente, sin embargo, para poder satisfacer las necesidades normales del trabajador, es decir, en lo personal y de su familia, en todos los aspectos, en lo material, no sé, vestido, camisas, comida, etcétera, en lo social, pues lo que viene siendo diversiones, lo que viene siendo paseos, lo que viene siendo vacaciones, y en lo cultural, es decir, en lo que viene siendo la educación, la preparación de los hijos e inclusive del propio trabajador, para que él pueda seguir estudiando, pueda seguir capacitándose y por tanto pueda ir obteniendo un mejor salario superior al salario mínimo, compañeros. Repetimos por última vez que ese salario mínimo es la cantidad mínima, lo menos que te deben de pagar, que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios. Pero aquí viene lo importante. Sin embargo, a pesar de una cantidad mínima, debe ser lo suficiente para satisfacer las necesidades normales del trabajador y de su familia. Y todavía te amplía más este concepto para que nos quede clarito qué es el salario mínimo. Para satisfacer las necesidades del trabajador lo suficiente y su familia en lo material, lo social y lo que viene siendo lo cultural. Ahora, del salario mínimo hay dos salarios: el salario mínimo general y el salario mínimo profesional. ¿Qué es el salario mínimo general? Es el que se establece a nivel nacional dentro de las zonas geográficas o áreas económicas en que se divide el país, que a su vez comprende varios estados y municipios de estados diferentes, compañeros. Así es. El salario mínimo general es el que se va a establecer a nivel nacional. Y para tal efecto el país se dividía en zonas geográficas o áreas económicas: la zona A, la zona B y la zona C, en los gobiernos neoliberales. Pero a partir de Andrés Manuel López Obrador,
la división territorial quedó en dos, en lo que viene siendo el salario de la frontera norte y el salario nacional que abarca todos los demás entidades federativas. Vamos a ver, por tanto, el salario antes de López Obrador y el salario después de López Obrador. Recordando que en los tiempos antes de López Obrador, la República Mexicana, para efectos salariales se dividía en zonas económicas o en áreas geográficas. Daba esas dos denominaciones, o bien área geográfica o bien zona económica, y eran tres: la zona A, la zona B y lo que viene siendo la zona C. Pero a partir de López Obrador, como lo están viendo ahí en la diapositiva, el país quedó dividido solamente en dos zonas para efectos del salario. El salario de la frontera norte, que como puedes ver está en color guinda, que te abarca los estados que colindan con Estados Unidos, pero no la totalidad del territorio de cada entidad federativa. Por ejemplo, Sonora, por ejemplo, Chihuahua, por ejemplo, Coahuila o Tamaulipas o Nuevo León, sino solamente la zona de los municipios que te abarcan o que colindan justamente con el norte. Y lo conocemos como Baja California Norte, pues también ahí sí te abarca completamente toda esta zona. Y ahí el salario es superior. Y en cambio la zona con verde viene siendo el salario nacional, que te comprende todos los demás estados, bueno, y también los estados fronterizos, salvo los municipios que están colindando con Estados Unidos. ¿Cómo eran las zonas en lo que viene siendo antes de López Obrador? Antes de López Obrador, es decir, antes del 2018, el país, para fijar el salario mínimo, se dividía en tres áreas geográficas o zonas económicas: la zona A, la zona B y la zona C, de acuerdo al desarrollo o atraso de los estados y municipios. De los más desarrollados, o zona o área A, hacia los menos desarrollados, el área o zona C. Como usted y yo sabemos, la República Mexicana se divide políticamente en entidades federativas, en estados, los cuales en mis tiempos eran, y hace poco también, 31 estados más el Distrito Federal. Pero con el Distrito Federal deja de ser tal el lugar donde se encuentran y dejado de ser una entidad de tercera categoría, porque ahí los habitantes no podían designar a su gobernante, sino que el presidente designaba a su amigo de confianza como jefe del departamento, como lo que viene siendo el famoso regente. Entonces ya el Distrito Federal pasó a ser todo un estado, pero para poderlo diferenciar, entonces le llamamos Ciudad de México. Y entonces, como la Ciudad de México no es propiamente un estado, entonces decidió mejor optarse por el nombre de entidades federativas. ¿Qué son las entidades federativas? Son los estados como anteriormente se conocían, y son la división política de la República Mexicana. Legalmente o judicialmente se divide en circuitos, ¿sí? Y electoralmente se divide en distritos electorales. Entonces, esto es muy importante que lo vas tomando en cuenta. Para efectos geográficos, para efectos territoriales, desde que estamos en la primaria, sabemos que la República Mexicana se divide en estados, hoy conocidos como entidades federativas, y son 32. Para efectos electorales, es decir, con motivo de las elecciones a nivel nacional, sobre todo la del 24, que ya está próxima para elegir presidente y Congreso de la Unión, la República Mexicana se divide en distritos electorales, que no necesariamente coincide con la división geográfica o política del territorio nacional. Para efectos judiciales, sobre todo aquí para los abogados, la República Mexicana se divide en circuitos que no necesariamente coinciden con la división política a la que tú y yo estamos acostumbrados. Y para efectos salariales, antes de López Obrador, la República Mexicana se dividía en áreas geográficas o zonas económicas,
y que eran tres, la A, la B y la C. Y que cada zona o área geográfica comprendía varios estados y a veces comprendía varios municipios de algunos de esos estados. Es decir, al decir varios estados, no es decir que te abarcaba la totalidad del estado. Podía abarcar a lo mejor la mitad de un estado, zona A, y la otra mitad era zona B. Podía abarcar un estado, las tres zonas, la A, la B y la C. Y podemos dividir, por tanto, ese estado salarialmente en tres zonas, aunque geográficamente era un solo estado. ¿De qué dependía? Del nivel de desarrollo, del nivel de progreso o del nivel de atraso. De esa manera, los estados que estaban en la zona A o la área A eran estados con más desarrollo, con mejor economía. Y por lógica, los estados que estaban en la zona C eran los estados que tenían menos desarrollo, menos progreso, mayor pobreza, y por tanto establecían esta diferencia de salarios, A, B y C. Por tanto, los que estaban en la zona A, la vida era más cara. Por mayor desarrollo, por mayor progreso, la vida es más cara. Por tanto, había que hacer un salario más alto. Y como en la zona C no había tanto desarrollo, todavía zonas rurales, zonas campesinas, zonas de campo, en consecuencia el salario era menor porque pues al no tener todos los servicios, la vida no era muy cara. Por tanto, había que pagarles menos. Y la zona B, por decir, intermedia. Ni muy cara, ni muy baja, ni muy desarrollada, ni muy poco desarrollo. Sino que entonces establecía un salario intermedio entre el alto de la zona A y el bajo de la zona C. Entonces, hasta antes del AMLO, el país para fijar el salario mínimo se dividía en tres áreas geográficas o zonas económicas, la A, la B y la C, de acuerdo al desarrollo o atraso de los estados y municipios, desde los más desarrollados, que era la zona o área A, hacia los menos desarrollados, que era la área o zona C. Y por lógica, los estados intermediarios en donde ni muy bajos ni muy cara la vida, y entre la zona C ni muy baja ni menos cara la vida, estaban la zona B como zona intermedia. ¿Cuál era el área, el área geográfica o la zona económica A? Esta era para los estados y municipios con mayor progreso, como Baja California, Estado de México, el entonces Distrito Federal, Sonora, Veracruz y Tamaulipas, con el salario mínimo más alto, que en 1998 era de 30 pesos con 20 centavos. Eso tomarlo muy en cuenta. Como referencia. 1998 en estos estados nos supone hay más desarrollo, hay más progreso, la vida es más cara precisamente por ese desarrollo, por ese progreso. Entonces se establecía el salario más alto, que en aquel tiempo era de 30-20. Sí, aquí habla salario mínimo de 2014, no le hagas caso a esto. Estamos hablando del ejemplo del 2018, perdón, de 1998. Estaba en 30 pesos con 20 centavos. Sí, repito la última vez. ¿Qué era el área geográfica o la zona económica A? Era para los estados y municipios con mayor progreso, como Baja California, Estado de México, el entonces, hoy conocida como Ciudad de México, el Distrito Federal, Sonora, Veracruz y Tamaulipas, porque ahí pues la vida era más cara. En consecuencia, el salario era mínimo, era el más alto. En 1998, como referencia, como ejemplo, estaba en 30-20, en la zona A. Ahora, ¿cuál era el área o el área geográfica o la zona económica B? Esta estaba diseñada para los estados y municipios con un desarrollo intermedio y por tanto con la vida pues ni muy cara ni tampoco muy barata, como eran Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Sonora y Tamaulipas. Y como referencia en 1998, el salario en ese tiempo estaba en 28
pesos. Entonces ve cómo en la zona A era de 30 a 20 y en la zona B era de 28 pesos. Es decir, casi 2 pesitos menos. Bueno, 2 pesos con 20 centavos menos. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, mientras la zona A se consideraba como la zona más cara por su progreso, por su desarrollo, entonces había que dar un salario más alto, 30 pesos con 20 centavos. Y en estados como los que acabamos de mencionar, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Sonora y Tamaulipas, pues eran estados, vamos a decir, intermedios, donde ni muy caro ni muy barato, ni muy progresista ni muy atrasado. Entonces el salario en el año de 1998 como punto de referencia era de 28 pesos. 2 pesos con 20 centavos menos que la zona A, ¿sale? Y por último tenemos el área o la zona C para los estados y municipios con un desarrollo bajo que comprendía la mayor parte del territorio mexicano, la mayor parte de los estados de la República Mexicana. Incluía la mayoría de ellos, como y entre otros, no son todos, no son todos, nada más te digo algunos de ellos como ejemplos representativos: Aguascalientes, Coahuila, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tabasco, Yucatán, Zacatecas. No son todos, nada más como ejemplo. Y como puedes ver, ahí está subrayado Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Lo decimos con respeto porque son considerados como los estados más, con menos progreso, los estados con mayor atraso, los estados con mayores problemas en cuanto a su población. Entonces aquí, pues el salario, como la vida no era muy cara, no había mucho progreso, mucho desarrollo, todavía estaba conformado por muchas zonas rurales, muchas zonas del medio campesino. Entonces el salario era más bajo y era en 1998 como referencia de 26 pesos con 5 centavos. Entonces, si hubiese atención, en la zona económica A, el salario, por tanto, era más alto, era de 30 pesos con 20 centavos. En la zona B o punto intermedio, era con 28 pesos, 2 pesos y 20 centavos menos que en la zona A. Y en la zona C, que es la mayor parte del país, que abarca la mayor parte de los estados, y que incluye, que lo decimos con mucho respeto, a Oaxaca, a Guerrero y a lo que viene siendo Chiapas, como los estados con menor progreso, como los estados más pobres, entonces el salario era el más mínimo, el más menos, con 26 pesos con 5 centavos. De tal manera que de la zona C a la zona A había una diferencia de 4 pesos promedio. De la zona C, la más pobre, a la intermedia, que era la zona B, hay una diferencia de 2 pesos más o menos. Es decir, tampoco era la gran diferencia. Tampoco estamos hablando que era una diferencia de 50, de 80 o de 100 pesos. No, eran 1, 2 pesitos nada más la diferencia. Y esto se fue con el tiempo. Hablo de 1998, ¿sí? Y esta división se terminó a partir de la época de López Obrador, donde se fijan otra división territorial de cómo debe manejarse el salario, que lo vamos a ver en su momento oportuno. Pero sí es bueno que lo tengas presente, porque pues esto apenas es reciente. Si tú me dirás, bueno, 2018, pues ya pasaron unos buenos 5 años. No, pero siempre es importante tener el antecedente, tener el contexto para poder entender mejor la realidad y poder entender los grandes cambios que están dando, que te he dicho. Como administrador, como abogado, como contador público, sí, tu mundo es tu oficina, es tu despacho, son tus asuntos que llevas dentro de esa empresa, o bien como particular. Pero como abogados, como contadores o como administradores, no podemos ser ajeno a lo que está dando fuera de nuestra empresa. Encerrarnos en nuestra oficina, en nuestra empresa, y hacerla eficiente es bueno. Pero ya no podemos hacerla tan eficiente si no tomamos en cuenta lo que está afuera de la empresa, cómo está dando dentro de donde se encuentra la localidad, mi empresa, el Estado, y lo que está dando fuera, dentro de lo que viene siendo el país. Y no podemos ser ajenos a lo que está pasando en el mundo, porque eso nos va a pegar
de alguna u otra manera. Ejemplo, la pandemia. La pandemia del COVID inició en China. Y podríamos decir por un pensamiento simple, pues difícil que llegue a México, difícil que nos pegue, difícil por tanto que se presenten lo que se estaba dando en China, donde recuerdo, no sé en qué tiempo récord, te mentiría si fue meses, pero creo que algo así fue, los chinos construyeron un hospital justamente para atender a tanto enfermo del COVID. En un pensamiento muy simple, no va a llegar a México, y llegó. Y llegó no a México, llegó a todo el mundo. Y ve lo que pasó, cuántos negocios tuvieron que cerrar, las escuelas tuvieron también que cerrar, y muchas escuelas privadas tronaron, con reconocimiento, con prestigio. Las públicas se mantuvieron porque obviamente subsisten de lo que vienen siendo los ingresos del Estado, lo que son el pago de impuestos. Pero si tu empresario no hubiera estado al tanto de ello, pues a cuántos empresarios los agarró, como decimos coloquialmente, con los calzones en la mano, hicieron que tronar. En cambio, los que estaban al tanto de cómo se iban dando las cosas, cómo se iban presentando, se empezaron a establecer medidas preventivas, medidas para evitar que la fuente de trabajo fuera cerrada. Y buscaron inclusive estrategias, tú lo sabes. Miren, aquí hay dos opciones, que yo no puedo mantener a todos los trabajadores, la plantilla de trabajo, porque no va a haber muchos ingresos, voy a tener que correr a la mitad de ustedes, voy a tener que liquidar a la mitad de ustedes. No, que no queremos, que etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos a tener que venir unos días unos y otros días otros. Y por razones de emergencia vamos a tener que pagarles menos, porque no van a trabajar todo, pero evitar correr a la mitad de ustedes. Entonces vamos a trabajar 4 días unos y 3 días otros en la semana, y de tal manera que cubrir lo que viene siendo la empresa. Que hubo menos dinero, que hubo menos ingreso, que hubo menos productividad, correcto. Pero se mantuvo a todos trabajando, no con un salario, ya no digamos mínimo, menos del mínimo, pero que de alguna manera se obtuvo algún ingreso y otras medidas más. Entonces, como puedes ver, esta es la idea. Si alguna vez nuestro país no estuvo conformado por la manera en cómo se fija el salario y cómo se divide nuestro país para fijar el salario, al menos se entiende el antecedente, entiende el contexto, y esta es justamente la idea. Área geográfica o zona económica cero. Para la mayoría de los estados o que constituyen la República Mexicana y municipios con desarrollo bajo y por tanto una vida menos cara, menos onerosa, que incluía la mayoría de los estados como, y entre otros, aquí estoy mencionando a todos, nada más quizás a los más representativos por orden alfabético: Aguascalientes, Coahuila, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, destacando a los estados que se consideran las entidades federativas más pobres, con menos desarrollo, que son Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Que en el año de 1998 el salario estaba en 26 pesos con 5 centavos. Y resumiendo por última vez, en la zona A estaba en 30-20, en la zona B en 28 y en la zona C en 26. De la zona C a la zona A hay una diferencia de 4 pesos. Y de la zona B a la zona A hay una diferencia de 2 pesos. Es decir, tampoco la diferencia era muy amplia, o el margen era muy amplio para decir que pues, había salarios completamente muy elevados en una parte y en otra muy bajos. No, era mínima. Casi pueden decir que no era una diferencia de gran cantidad, por lo cual me convenía mejor estar en trabajar en un estado de la zona a un estado de la zona C. Al final no era mucha la diferencia. Bueno, de esta manera nosotros hemos visto, compañeros, cómo se fija el salario y los tipos de salario, algunos de ellos. Y hemos contextualizado el salario para entender mucho mejor cómo es esto actualmente y cómo era antes en 3 zonas económicas o áreas geográficas A, B y C que desapareció. Ahora la República Mexicana, para efectos salariales, se divide solamente en 2 después de López Obrador, pero esto lo veremos en la siguiente clase.